Amigos, amigas, bienvenidos. Continuamos con esta clase de Física 1. Hoy vamos a hablar un poquito sobre un concepto que es muy común, que es el ultrasonido. ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común el ruido de un camión y un ultrasonido? Si viene a tu mente la palabra ultrasonido, seguramente pensarás en algo médico, en algo clínico. Y el camión, tal vez el transporte, el llevar sustancias o mercancías de un lugar a otro. ¿Y qué tiene que ver esto con el ultrasonido? Tal vez porque en el camión transportan el aparato que hace el ultrasonido. Vamos a averiguarlo. Si nosotros pensamos solamente en la figura como tal, en la imagen clásica que tenemos del camión y del ultrasonido, pues probablemente no encontremos una relación. Sin embargo, hay algo que sí los vincula, y es justamente una palabra que está asociada con el ultrasonido, y es, como bien lo dice el nombre, el sonido. En este caso, el camión emite un cierto sonido característico, por supuesto. Sabemos que es un sonido grave, sabemos que si vamos caminando por la calle, escuchamos ese característico ruido que hace el camión, automáticamente sabemos que viene uno. Y en el caso del ultrasonido, pues no es otra cosa más que un mecanismo, un dispositivo que se ha valido de los sonidos de altísimas frecuencias para poder ver a través de la materia, para poder ver a través del cuerpo. Entonces, vamos a explicar un poquito por qué ocurre esto. Primero, tenemos que recordar que el sonido es una onda. Independientemente de que sea el sonido emitido por el camión o el sonido del dispositivo, del ultrasonido, que el sonido es una onda, y entonces esta onda tiene crestas, tiene valles, longitud de onda, etc. También tenemos que recordar que la longitud de onda determina a partir de su distancia cuánto tiempo tardamos en hacer esas oscilaciones y genera un concepto que conocemos como frecuencia. Los sonidos de alta frecuencia son sonidos que son muy agudos, mientras que los sonidos de baja frecuencia son sonidos que son graves. Por ejemplo, en el caso del camión y en el caso del ultrasonido. Ese característico ruido que ejerce el camión, pues es un sonido grave. Por lo tanto, tenemos que su frecuencia es baja. Cuando decimos frecuencia, queremos decir cuántas veces hace la oscilación el sonido para poder transmitirse. Mientras que en el caso del ultrasonido, se emite con frecuencias mucho mayores, lo cual puede incluso ser en ocasiones imperceptible para nuestro sentido auditivo. También, aprovechando que tenemos las características de la onda, podemos hablar del volumen. Mientras que un volumen alto representa una amplitud mayor, un volumen bajo representa una amplitud menor. Entonces, en el caso del camión, podemos hacer esta asociación. Tenemos un volumen alto con una frecuencia baja, mientras que en el caso del ultrasonido tenemos un volumen bajo con una frecuencia alta. Entonces, una vez aclarado más o menos este punto que tiene que ver con la forma de la onda y la asociación hacia el sonido, entonces podemos hablar un poquito más de este otro concepto que nos va a ayudar a entender lo que es un ultrasonido. Tenemos que recordar que existe un fenómeno conocido como reflexión que nos permite distinguir a qué distancia se encuentran los objetos. Si nosotros emitimos un sonido, lo hacemos ir y regresar. Recordemos que existe la fórmula de distancia. Distancia es igual a velocidad entre tiempo. Entonces, si nosotros conocemos la velocidad con la que se propaga el sonido en un cierto medio y medimos el tiempo que tarda en ir y regresar, entonces podemos determinar la distancia. Recordemos entonces que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Conocemos el medio en el que se propaga el sonido, por lo tanto conocemos la velocidad. Medimos el tiempo que tarda en ir y regresar, por lo tanto conocemos el tiempo y nosotros podemos calcular la distancia. Este concepto de reflexión nos va a permitir saber qué se encuentra a cierta distancia de nosotros. Sin embargo, esto como tal no nos dice qué forma tiene el objeto, solamente nos dice que hay algo que se encuentra a cierta distancia, pero nada más. Entonces, una aplicación útil de esto que estamos comentando aquí pues son los sonares, en los que al emitir el sonido nos interesa únicamente o nos basta únicamente saber a qué distancia se encuentra.
tal vez no nos interesa la forma que tenga el objeto que está cerca o lejos. Solamente queremos saber que no esté en una posición de peligro, que no vaya a generar un impacto, que no vaya a generar un golpe, y con eso es suficiente. Entonces, por eso probablemente aquí en la imagen nosotros podemos ver una montaña en el fondo del mar, mientras que en el sonar simplemente nos va a aparecer como un punto. Entonces, en este caso, basta que sepamos que hay algo que se encuentra a una cierta distancia, que no nos representa un peligro y es suficiente. Entonces, este es el caso del sonar. Sin embargo, en el caso del ultrasonido, nuestro objetivo no solamente es saber que hay algo, sino saber qué forma tiene, cuáles son sus características. Y entonces es por eso que un ultrasonido debe tener ciertas características diferentes. Vamos a ver esta imagen. Esta imagen representa lo que sería un ultrasonido. Debemos de tener, por supuesto, un emisor. Este emisor es el dispositivo que te colocan en el cuerpo cuando van a hacer el ultrasonido. Puede tener diferentes formas y las formas va a depender del objetivo que nosotros busquemos con el ultrasonido, de la calidad de la imagen que queremos con el ultrasonido. Entonces, en esencia, el funcionamiento, independientemente de la forma, en esencia el funcionamiento es casi lo mismo que se va a explicar aquí. Tenemos un desencadenador. El desencadenador es un pulso que es como una primera llamada a decir, se viene el proceso y debes de estar atento. Entonces, se lanza un pulso desencadenador. Después, el emisor emite una cierta cantidad de ondas definida por el emisor, y esas ondas van a tener que incidir con la superficie a la que nosotros le queremos calcular la distancia o la forma. Después, esperamos a que las ondas vayan y regresen. El receptor se va a encargar de distinguir la diferencia de tiempos que tienen estas ondas que van de vuelta. A eso se le llama eco. Entonces, el funcionamiento técnicamente es el mismo. Desencadenador, primer pulso que te advierte que algo va a ocurrir. Emisor manda una onda. La onda interfiere con el objeto que yo quiero indagar, que quiero investigar. La onda regresa. Medimos el tiempo que tarda en ir y volver y entonces podemos identificar lo que se encuentra en el otro extremo. Para que entendamos sería más o menos la siguiente idea. Un ejemplo simple, supongamos que yo tengo un sector circular, un pequeño círculo, y ese círculo lo voy a dibujar aquí. Por supuesto que el sonido no va a tardar lo mismo en llegar a esta parte más alejada que a esta parte más cercana. La diferencia de tiempo quizá es mínima para nosotros, pero para los sensores no. Los sensores sí pueden percibir esa pequeñísima diferencia de distancia o esa pequeñísima diferencia de tiempo. Entonces, cuando el sonido viaja, colisiona con el objeto o sustancia que queremos investigar, y después regresa, cuando regresa lo va a hacer a diferentes tiempos. Los que están más cerca requerirán menos tiempo, los que están más lejos requieren más tiempo. Esas pequeñas diferencias temporales en estos pulsos emitidos por el emisor van a ser interpretados por el receptor, y eso nos permite la formación de imágenes. Es decir, son muchos sonidos emitidos al mismo tiempo, interactúan con los objetos o sustancias que queremos investigar, regresan a nuestro receptor y entonces se genera una imagen. Obviamente, como esto es muy complejo hacerlo impulso por impulso, tenemos un mecanismo. Este mecanismo se encarga de hacer todas las interpretaciones, incluso en tiempo real. Y es por eso que podemos ver en una pantalla todas estas interpretaciones de diferencias de tiempos y distancias como una imagen. Entonces, un ultrasonido no es otra cosa más que una interpretación digitalizada de sonidos que son emitidos, colisionan o chocan con los objetos o sustancias que queremos estudiar y después regresan a nuestros receptores. Este es el funcionamiento básico de lo que sería un ultrasonido. Ahora, he mencionado mucho la palabra ultrasonido, sin embargo, su nombre técnico es ecografía, donde eco hace justamente referencia a este ir y venir del sonido, mientras que la grafía hace referencia a la imagen formada
o generada por ese sonido que se ha reflejado. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos el mecanismo es un mecanismo complejo, es un mecanismo completo. Tenemos de entrada esta parte de aquí, que es la encargada de emitir los sonidos, es un transductor, es el encargado de mandar las señales sónicas, tiene ciertas membranas que permiten vibraciones que generan los sonidos. Generalmente cuando se va a hacer una ecografía se coloca un gel. Ese gel tiene diferentes funciones. Una de ellas es impedir la interacción con el aire porque puede haber interacciones que en lugar de que escuchemos lo que está en el interior, escuchemos interferencia. Entonces, ese gel permite una mejor transmisión del sonido, evita interactuar con el aire y después el sonido atraviesa el cuerpo y obviamente dependiendo de la calibración y de la profundidad que le demos al impulso, nos va a permitir ver la imagen. En algunas ocasiones las imágenes que se perciben no son muy claras y ahí se requiere interpretación ecográfica. Sin embargo, con la tecnología se han desarrollado instrumentos cada vez mucho mejores que no solamente nos permiten imágenes bidimensionales, sino interpretaciones tridimensionales. Y eso, por supuesto, tiene potencialmente muchísimas opciones. Algunas de las cosas en las que podemos utilizar la ecografía, como lo podemos ver aquí, es para limpiezas dentales, ya que esas vibraciones remueven placa. Tenemos terapia física y rehabilitación. Las vibraciones también generan que los músculos tengan cierta relajación. Podemos utilizar el ultrasonido, por ejemplo, para destruir piedras en los riñones. Estas pequeñas piedras son muy pequeñas, pero que el ultrasonido al generar la vibración rompe los enlaces y entonces el cálculo se rompe. También se puede utilizar para el tratamiento de cataratas. Estos, como podemos ver aquí, son aplicaciones médicas, sin embargo no son las únicas. También tenemos algunas otras que son aplicaciones industriales. Por ejemplo, se puede utilizar pruebas ultrasónicas para ver grosores de materiales, fallas en materiales, dureza, resistencia, fracturas en algunos materiales, etc. Entonces, estos simplemente son algunos ejemplos de los que podemos hacer valer el concepto de la reflexión y el ultrasonido como tal. Lo que se emite es un ultrasonido, por eso quizá hay el nombre que sea muy común, pero este concepto se conoce como ecografía, porque lo que observamos es una imagen, de ahí la palabra grafía. Aquí podemos ver entonces, una vez más, aplicaciones del sonido a nuestra vida cotidiana, y estas explicaciones tienen que ver con conceptos como frecuencia, amplitud, longitud de onda, periodo, etc. Una vez más, cosas asociadas con el sonido y las ondas. Por mi parte, eso es todo en esta cápsula. Alto, Max, no te vayas, espera. ¿Te parece si vemos una parte importante de lo que nos acabas de mencionar? Fenómenos acústicos. Son tres: reflexión, eco y reverberación. En el primero, la reflexión, este fenómeno se produce cuando una onda de sonido se propaga y rebota con una superficie. Justamente tú no me explicaste con el radar del barco. En ese nosotros podemos localizar un objeto y solamente nos sirve para eso, básicamente ubicar un objeto. El eco es la reflexión del sonido que nos llega cierto tiempo después del sonido original. Seguramente tú lo has vivido cuando, por ejemplo, te encuentras en una montaña y gritas. Entonces ahí, cierto tiempo después, vuelves a escuchar tu voz. O cuando entras a una cueva, ahí en esa cueva tú puedes encontrar este mismo fenómeno. La reverberación es la suma total de las reflexiones del sonido que llegan al lugar del oyente en diferentes momentos del tiempo. Como por ejemplo, cuando tú te encuentras en un salón y estás sentado a diferente distancia de tu compañero, él va a escuchar a diferente tiempo las indicaciones de tu profesor. Bueno, ahora sí, regresamos con Max. Todas estas animaciones que viste fueron hechas con GeoGebra y ya sabes, con GeoGebra tú también puedes hacerlo. Acompáñanos para nuestras próximas cápsulas.